Memorias y Jirones. Oye, Moctezuma recibió una pedrada que le causó la muerte. Historias silvanadas. ¿Sabías que de verdad el 9 de noviembre del año Vive Fernando 1985 VII, muere el mal gobierno. Patentó más de 1000 inventos. La historia es un diálogo entre el pasado y el presente. Conoce anécdotas, relatos y pasajes de ella en Memorias y Jirones. Historias silvanadas con Guillermo Gómez. Comenzamos. Hoy este programa tiene una connotación muy particular porque es un programa acerca de la vida de un personaje que lleva por nombre Erasmo Castellanos V. Hay una frase que se comenta por ahí muy interesante que dice que el que no grita de joven, de viejo ya no puede. Él nace en el estado de Veracruz, estudia Derecho, pero con el tiempo abandona esta carrera, se va como docente, que digamos que es su verdadera vocación. Era una persona de escasos de recursos, va avanzando conforme el tiempo. Allá en 1903 hace su licenciatura en Derecho y es precisamente en la Escuela Nacional Preparatoria que va a sustituir ni más ni menos que este personaje que es Amado Nervo, porque Amado Nervo se va a hacer cuestiones diplomáticas, deja esta vacante que toma el profesor Erasmo y va a empezar a dar la famosa clase de cátedra en lenguas castellanas. Por ahí de 1910 va a llegar a ser subdirector de esta Escuela Nacional Preparatoria. Se dimensiona que él tenía una barba así como muy tipo socrática. Para la época no tenía nada que ver. Era una persona que utilizaba un bombín. Dicho coloquialmente, si lo veíamos así, era como una especie de vagabundo. Vestía de manera quizá muy desalineada, pero tenía una jovialidad impresionante. Entre otras de sus habilidades, decían que le gustaban mucho los perros. Algunos de sus alumnos decían que su voz fue una característica muy importante, porque sus clases era como una especie de representación teatral. Él estaba enamorado de la literatura, era un gran catedrático. Y una anécdota también que se menciona, en plena época de la Revolución, cuando estaba este periodo de la famosa escena trágica, él atravesaba el centro de la ciudad con la finalidad de ir a dar sus clases. ¿Cómo ves, abuelo? Tantos y tantos detalles. Y fíjate, también fue acreedor, por si no lo sabías, de la medalla Belisario Domínguez, ¿no? Que yo la verdad no tengo idea qué es eso, pero ¿tú sabes de eso, abuelo? Es la máxima condecoración que el Senado de México otorga a los ciudadanos más eminentes. Fíjate, y nuestro personaje del que hablamos alguna vez mencionaba o tenía esta frase, decía él: aquellos que conocí como mis padres nunca me dijeron la fecha exacta de mi nacimiento, pero eso es lo que menos importa. Yo debo ser juzgado por mi obra, no por mis ganas. Imagínate qué bonito, ¿no? ¿Qué te parece, abuelo, si vamos a escuchar un audio donde una de sus alumnas nos comenta un poquito de este profesor para que nos demos la idea más cercana de cómo era, ¿no? Ándale, vamos a escuchar este audio. Yo era estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras, estaba llevando las materias ya de maestría, cuando don Erasmo nos dio una cátedra excepcional, que era la de literatura cervantina. Realmente era un extraordinario conocedor de la obra de Cervantes. Él tenía una voz extraordinaria y aparte de su voz, que era muy, muy plena, él era un maestro realmente por vocación. De manera que en las clases él se dejaba ir con toda la emoción del mundo. Quiero decirte que llegaba con un traje negro que le quedaba muy ancho, él había adelgazado muchísimo, con una barba blanca muy venerable. Era realmente un conocedor enorme de la obra homérica también, y de Shakespeare, por supuesto, pero a nosotros era Cervantes. Las novelas ejemplares, eran los entremeses y, por supuesto, el Quijote era lo fundamental de la clase. Don Erasmo realmente era un actor. Su clase tenía esa calidad. De repente recitaba algún fragmento de su poesía y recitaba también poesía de Cervantes, porque el curso era literatura cervantina. Yo creo que quienes fuimos sus alumnos nunca podremos olvidar sus clases.
me escuchas, ¿por qué no tratas de recordar un poquito pues, a los maestros que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Seguramente hay profesores que nos han marcado, que nos han dejado una huella importante en nuestras vidas. ¿Cómo se refiere esta exalumna del maestro Erasmo, la manera de impartir sus clases, ¿no? Entre los alumnos que el maestro tuvo, se menciona por ella a 2 expresidentes. Tengo este dato, que es el licenciado Miguel Alemán e incluso López Portillo. Eran alumnos que estuvieron escuchando la cátedra del profesor Erasmo. Ella les comentaba que tenía un gusto muy particular por los perros y se decía que andaba por ahí por los pasillos alimentándolos. También su manera de vestir, yo les preguntaba cuántos de nosotros no tenemos o recordamos a algún profesor en particular por alguna característica que tenía en especial, ¿no? Y este maestro en particular, nos platicaban algunos de sus alumnos, tenía una característica muy, muy interesante, ¿no? Que su voz era melodiosa, atrapaba a las gentes y aparte la manera en cómo daba su clase era muy interesante porque él hacía prácticamente una representación o alternaba versos propios con la literatura clásica. Es que era un gran poeta y un gran orador. Sí, sí, entonces, pues tenía esa magia, adoraba cuando él recitaba o hablaba, te encantaba, ¿no? Te atraía la forma como se expresaba, cómo hablaba. Vamos a escuchar, ¿qué te parece otro audio? Él era un artista para hablarnos de la literatura del siglo de oro. Incluso creo que hay una fijación en su propia vida del siglo de oro. Él vivía allá por San Pedro de los Pinos, en una casa de un señor Campanella, que era miembro de la Academia de la Lengua. Le pagaba la renta con un artículo sin firma, que era el que publicaba Campanella con su nombre. Él tenía un amigo, un cieguito, que siempre lo llevaba a la escuela, que tocaba el violín. De verdad fue un hombre atípico totalmente, ¿no? En esa época no se usaba la barba como ahora, y él usaba una barba socrática, ¿no? Él vestía siempre, usaba un sombrerito así como honguito, como un bincito. Saludaba a un niño o a quien fuera, se lo quitaba y le hacía una caravana. En su última conferencia, me acuerdo que había hablado sobre los poetas campanudos. Él llamaba poetas campanudos a Dante y a Elías Mirón, porque decía que la inspiración de estos poetas era como un eco de campana que se propaga al infinito, ¿no? Y tenía como ejemplo la concepción del mundo y de la vida que tenía Elías Mirón y la que tenía Dante. Él tenía un castillito medieval chiquitito que era donde él vivía y tenía un entrepiso donde tenía una imprenta que ahí imprimió él su fondo de labra. El fondo de labra es el libro más característico de don Erasmo. Hay un libro que es una autobiografía de él, que es La voz del árbol viejo. No canto en mis susurros, sino lloro. Soy árbol que a la ráfaga se inclina y miro que se van mis hojas de oro rodando con el polvo del camino. Él hacía una referencia a sus alumnos. Eran poetas campanudos. A simple vista pudiera sonar como algo peyorativo, ofensivo, pero me gustó esta comparación porque dice que como un eco de campana, es decir, su voz, su idea, su visión, su concepción, su obra se va propagando como el sonido de las campanas. Creo que lo más rescatable de este personaje es la visión que tenía del mundo, la manera como trataba sus clases. Me di también a la tarea de buscar algún material de él. Bueno, solamente encontré la referencia de una obra que se llama El fondo del Abra y otra obra que fue escrita en 1962, es decir, fue una obra póstuma que se llama Poesía Inédita. Indejes, 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 indejes. Radio, radio, radio. ¿Y por qué? Indejes radio, radio. Es tu radio, es tu radio, es tu radio. Tan, tan.